luego de haber dejado atrás a Alejandro González Dago con esa hermosa columna que nos hizo, lo recibimos, viajamos a México, a, a la residencia, a la morada de Yautic, a ver si lo tenemos, de Yautic Quirós. Hola, hola. Hola, hola, Yautic Quirós Suárez. Buenos días. Que saben ustedes, ahí te termino, es artista textil, arquitecto y varias cosas más. ¿Cómo le va, querido amigo? Todo bien, querido amigo. Buenos días a toda la audiencia desde México, desde el hermoso México, Ciudad de México. Hermosa ciudad, sí, sí, claro que sí. Yautic, vi ahí en Twitter, creo que fue, una cuestión ahí que usted estaba tejiendo muy, muy linda, maravillosa me pareció. Cuénteme, ¿de qué se trata? Sí, ando trabajando en una pieza Sí. para exposición. Ajá. Es tejida en telar de cintura, obviamente telar de cintura, pero que yo le estoy añadiendo algunos elementos más. En este caso, el maíz, ¿no? La hoja de maíz. La hoja de maíz, eso era lo que quería recordar. La hoja de... No, ¿cómo dicen allá? Choclo, ¿no? El choclo, sí, hoja sí, de sí, la choclo. chala. La chala le dicen también. Mira, aquí en México se ocupa la hoja de maíz para los tamales, ¿no? Claro, bueno, El bueno, famoso sí. tamal. Sí, aquí también. Sí, sí. Y qué curioso que le digan también tamal, ¿no? Allá. Sí, es una Porque fíjate que tamal viene del náhuatl, del idioma náhuatl, que es pues de México, que digamos que está dentro de la región de México, pero no es exclusivamente de México. O sea, bien. dentro de lo que era Mesoamérica, el náhuatl llegó hasta El Salvador. O sea, cuando llegan los invasores españoles, el grupo que tenía, digamos, el dominio económico eran los nahuas del centro. Los nahuas, los nahuas, los mexicas. Entonces le tocó al Imperio Español lidiar contra el poder de los mexicas. Cuando llegan los españoles, si hubieran llegado en otra época, capaz que le hubiera tocado a otro grupo dominante. Pero casualmente cuando llegan ellos, estaban los mexicas, ¿no? Estaban ellos en el dominio económico y político y social. Entonces, por eso es que muchas de las cosas o mucho de cómo se nombró a México en ese entonces, a lo que era la Gran Tenochtitlan, pues obviamente que los españoles lo tradujeron a partir de su abecedario, ¿no? Y pues muchos de los sonidos que ellos escuchaban en el náhuatl, pues los convirtieron o los asociaron a palabras, a letras de su alfabeto. Entonces, por eso es que muchas, por ejemplo, México como tal, México, debería de decirse Mexico, no México. Claro, entonces el sonido que ellos, la letra que ellos asociaron al sonido sí, es la X, por ejemplo. Claro. Es la X. Entonces, claro, si tú lo lees, se lee como México, ¿no? Pero en realidad es México. O por ejemplo, Xochimilco, ¿no? Que es un lugar muy emblemático de aquí de México. Si lleva X, pues no se dice Xochimilco, se dice Xochimilco en lengua náhuatl, ¿no? Y así varios ejemplos. Bueno,
El tamal, que viene del náhuatl tamali, que quiere decir envolver o envuelto, Ajá. finalmente cumple esa función la hoja de maíz, envolver, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero entonces yo lo que ahora estoy haciendo, ajá, bien, es metiendo estos elementos, ajá, como la hoja de maíz, uh-huh, que es una fibra que es muy peculiar, porque si tú está seca, yo la uso seca. Cuando está seca es dura, es rígida, ¿no? Claro. Es una fibra rígida. Pero cuando está mojada, uh-huh, es dúctil, es bastante maleable. Entonces, yo lo que hago es mojarla y luego la voy incorporando al tejido. Ajá. Eso me permite que se pueda amoldar a lo que estoy haciendo, y cuando se seca pues se pone rígida. Entonces el textil es maleable en uh-huh, algunas zonas, pero donde está la hoja de maíz no, es rígida. No, claro. Ajá. Y esa pieza que yo veía ahí en un pequeño videito, tiene la forma rectangular, digamos, ¿no? Se ve ahí, así es. Claro, es rectangular. Podríamos sacar piezas cuadradas. Claro, sí. Y podríamos sacar una gran pieza rectangular. ¿Qué tamaño más o menos? Yo puedo imaginar, pero bueno, no quiero hablar macana. Y pues mira, lo que voy ahorita tejiendo serán como unos 70 centímetros. Claro. O sea, lo que se ve en el video realmente es el inicio. Claro. Ahorita yo lo que voy tejiendo ya son unos 70 centímetros, pero yo creo que la pieza completa uh-huh, vendrá siendo de unos 2 metros. Ajá. Aproximadamente. Uh-huh. Claro, 2 metros, los cuales yo voy a tejer, o sea, porque yo estoy intercalando técnicas, ¿no? Estoy uh-huh, metiéndole al principio un tafetán, que se le llama. Tafetán es el tejido simple y llano, ¿no? Ajá. O sea, un hilo arriba, otro abajo, y la trama. Eso es, digamos, que lo más básico. Después le incorporo una técnica que se llama sarga. La sarga uh-huh, es una técnica que se teje en telar de cintura aquí en México, y que en la industria textil también la adoptó, ¿no? Por ejemplo, los jeans, ajá, los pantalones de mezclilla están tejidos en sarga. Obviamente esta sarga es industrial, uh-huh, pero finalmente es una sarga. O sea, y esa sarga se puede hacer en telar de cintura, y bueno, la industria la adoptó. ¿Y por qué? Pues porque es muy resistente, ¿no? En el caso de los, ajá, jeans, para eso la adoptaron. Hay que recordar que la tela de los jeans, pues se hicieron pensando en la clase trabajadora, ¿no? Claro. Porque era un tejido que aguantaba mucho, por lo tanto los obreros podían vestirla, uh-huh, ¿no? Y no se les acababa tan rápido. Entonces la sarga es una técnica que te permite eso, que es muy resistente, ¿no? Y hay distintos tipos de sarga, ¿no? También, o sea, hay sarga que son solamente líneas, uh-huh, como en el caso de la sarga que se usa en la industria textil, y hay sargas que forman algunas figuras, como es el caso de la que yo estoy haciendo, ¿no? Esta sarga es de Tlaquilpa, Veracruz, uh-huh, aquí en México. A mí, mi maestra, la que me enseñó esta técnica, es de allá, de Veracruz, de la Sierra de Songolica, ajá, de Tlaquilpa. Ajá. Y después de eso otra vez pongo tafetán y luego incorporo ya lo que es la hoja de maíz, uh-huh, pero como elemento ornamental. Ajá. No es un elemento estructural dentro del tejido. Ajá, no, bien. O sea, sí. Si la hoja de maíz en algún momento que va a pasar se desintegra, uh-huh, se acaba, digamos, el tejido sigue estando... no afectará. Exactamente, no afecta al tejido porque no es parte de la estructura, ¿no? Es solamente un elemento ornamental. Uh-huh. Que, bueno, estamos aprendiendo algo
de lo que, de la manera que se teje en este tipo de técnicas que es con telar, ¿no? Telar de cintura. Pero me llama la atención, Yauti, que es que como la palabra tamal, es cierto, se mantenga acá, que no, diríamos que haya llegado esa cultura hasta aquí en ese Sí, o tiempo. sea, hay que recordar y también Ujú, mucho de lo que nos han enseñado o que nos han inculcado es que fuimos naciones completamente distintas, pero la ujú, verdad es que no, como cualquier sociedad humana necesita intercambio de muchas cosas, ¿no? ujú, Entonces, aquí en México se han encontrado vestigios de tejidos andinos, por ejemplo. No, hay ujú, que recordar que la zona andina, bueno, que abarca la zona andina, ¿no? Que también se, se fragmentó a partir de este invento de las fronteras, ¿no? ujú. Pero, pues, la zona andina abarca Perú, Bolivia, parte de Claro, Argentina, parte de Chile, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, seguramente Ujú, lo que se piensa es que había un intercambio comercial ujú, y entre eso, por supuesto que también intercambio cultural, ¿no? ujú. O sea, de cómo se llamaban las cosas, ¿no? En este caso, pues tamal, Claro. pues seguramente esta palabra viajó desde Ujú, México hasta allá, ¿no? La Tierra del Fuego y todo eso. Y pues por eso le llaman tamal. O sea, mm. porque qué Además, otra linda, opción? linda metáfora porque envuelve, abraza, sería, ¿no? Claro, Entonces, envuelve. entonces no está nada mal. No, no, para nada, porque aparte, Más allá de bueno, la utilidad tamal, de la pues, comida. exacto, hablando en términos ya Mm, mucho más textiles, ujú, el, esto de la segunda piel que yo les he hablado con anterioridad, ujú, pues el tamal también cumple esa función. La hoja de tamal, la ujú, hoja de maíz también cumple esa función, que es envolver, ¿no? Proteger. ujú. En este Claro. caso, la masa, o bueno, aquí en México por lo menos se utiliza la masa de maíz. Y la masa de Ujú, maíz, hay que recordar que aquí en México, bueno, a ver, vamos a hablar de Mesoamérica, ¿no? claro. Porque nos quedamos muy cortos cuando hablamos solamente de México. Aquí Ujú, en Mesoamérica se desarrolló esta tecnología increíble de eh, del nixtamal, ¿no? ujú. Del nixtamalizado. Ajá. El nixtamalizado ¿qué es el nixtamalizado? Bueno, el nixtamalizado es eh, cuando al maíz lo sometes a un proceso químico para desprenderle la parte Ajá. dura. Porque aquí en Ajá. México Claro. se usa el maíz seco, Sí, sí, sí. el maíz seco. Entonces aquí se pone en agua junto con cal, Ujú, la misma cal que se usa en la construcción, ujú. y se pone a hervir. Y Ajá. este proceso químico se le llama nixtamalización. Ah. Y esto lo que hace es que reblandece la Ujú. capa exterior del maíz, la capa dura, y solamente deja lo que es la carne Claro, de la semilla. de la semilla, exactamente. Entonces, cuando tú lo cuelas y lo lavas, se le cae esta piel que es dura y lo mueles, y Ujú, entonces se convierte en la masa de maíz que nosotros usamos ujú. para un montón de cosas, ¿no? Claro. A ver, que también no se queda ahí solamente lo que es el agua, el agua que queda, que se le llama nejayote, agua de nejayote. Ah, Esta agua, claro. claro, esta agua de nejayote se usaba anteriormente Ujú. para los textiles, Ajá. fíjate. Claro, para los hilos, porque esta agua
Tiene almidón. Tiene almidón, Claro. el almidón del maíz. Es como el agua de Entonces, arroz. Claro, y De entonces alguna, de alguna manera. se atolaban, así se le llamaba, atolar a los hilos. Ah. Y ahí viene otro concepto, ¿no? Porque el atole, ¿qué es? El atole es agua con maíz. Y aquí en México se toma, se desayuna Claro. atole. Ah, Es claro, maíz sí, disuelto sí, en sí. agua y le añades algún saborizante, como puede ser una fruta, Claro. ¿no? Pulpa de fruta, se le añades, y entonces ya es atole Claro. de Oh, atole de impresionante. guayaba, ¿no? O atole de fresa, ¿no? Bueno, allá Bueno, le dicen a la fresa Yautic, frutilla. Sí, sí, bueno, ¿cómo se aprende en este programa? Todo lo que aprendimos hoy, ignoraba yo completamente ciertos procesos y hoy nos has ayudado a comprender, bueno, un poquito más, algunas cosas que admiramos, pero no sabemos cómo se hacen, en qué consisten algunas otras, bueno, esas cosas. claro, las usamos a diario y no sabemos, ¿no? La historia. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho, Yautic, y seguiremos esta conversación el próximo viernes. Claro, por supuesto, seguiremos aprendiendo más y bueno, compartiéndoles, por supuesto. Yo encantado de compartir Bueno, con la nación argentina. muchas gracias, Yautic. Un gusto para mí comunicarme con vos. Muchos abrazos hasta Córdoba, mi querido Córdoba. Y tómese un fernecito esta noche. Sí, por supuesto. Ni lo hubieras mencionado porque mira, ya se me antojó. Estoy Ya salivando. Se le hace agua a la misma, como dice Dolina. Sí. Bueno, un abrazo grande, Yautic. Abrazos fuertes. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí vamos. Venimos palo y palo hoy, ¿eh? ¿Quieres jugar conmigo?